Los últimos domingos de predicación los utilicé para hablar acerca de David y de una experiencia que David tuvo en su vida, en la cual, a pesar de su error, de su falla y de su pecado, él toma una actitud correcta de arrepentimiento y con base en esa actitud, él tiene un nuevo inicio en su vida y termina su reinado con una experiencia gloriosa, porque tuvo un reinado exitoso, tuvo un gran fracaso al final de su reinado, también es cierto, pero por el hecho de tomar la actitud correcta del arrepentimiento y por el hecho de poder posicionarse frente a su fracaso y decir: yo soy más que mi fracaso, el Dios que yo tengo es más que mi fracaso, David termina su reinado en una forma gloriosa e iniciando cosas nuevas y cosas grandes, como es dejar todo preparado para que su hijo Salomón pueda iniciar la construcción del templo después de su muerte. Yo quise utilizar ese texto para que ese texto nos ayudara y nos ilustrara y nos guiara en hacer el cierre del año 2015. Y yo les decía, es importante que nosotros podamos cerrar de manera correcta el año 2015, reconocer nuestros aciertos y al mismo tiempo también ser conscientes de nuestros fracasos o de aquellas cosas que no logramos y poder tener la actitud correcta diciendo: reconozco mis equivocaciones, asumo mis logros también, pero me dispongo para poder arrepentirme por un lado de aquello en lo cual me equivoqué y disponerme por otro de dar inicio a algo absolutamente nuevo que me permita tener un año 2016 realmente exitoso. Pastor Oscar decía ahorita en la alabanza, decía: no se trata de que pase un año más, ¿sí? Para las personas que manejan un alto nivel de ignorancia espiritual, el pasar de año y buscar una nueva proyección en el siguiente año depende de ritos, depende de cosas místicas que en nuestro concepto pues son cosas tontas, como los ritos del fin del año, tener uvas en la casa, el manojo de trigo, bueno, N cantidad de supersticiones vacías que no conducen a nada. Mucha gente también se llena de buenos propósitos en los primeros días, pero como esos propósitos no tienen realmente algo fuerte en sus vidas, esos propósitos se acaban en los primeros meses del año. Eso se acabó y no llegamos a ninguna parte. Nosotros no somos ese tipo de personas. Nosotros no somos personas que dependemos de la emoción del momento. No somos personas que dependemos de circunstancias X para poder saber que nos va a ir bien. No, por el contrario, nosotros somos personas que construimos junto con nuestro Dios nuestro futuro. Amén. No estamos al azar, no estamos a la suerte, al acaso, para ver si nos va bien. No, nosotros somos los protagonistas de nuestro propio bienestar. Somos los protagonistas de nuestro futuro, de nuestro día a día, con la ayuda de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, siendo direccionados por la palabra de Dios. Pero somos nosotros los que determinamos nuestro futuro. Amén. El año 2016 que tú y yo vamos a vivir, el año 2016 que tu familia va a vivir, no va a depender, vuelvo y repito, del acaso. No va a depender de las circunstancias, no va a depender de un tercero. No, tú eres el protagonista de ese año. Y tú, junto con tu Dios, vas a determinar cuál va a ser la calidad de tu vida en el año 2016 y cuáles van a ser los logros que tú vas a tener. Amén. Entonces, en primer lugar, permite que ese pensamiento entre en tu mente, ¿sí? Entonces, no vamos a ver si nos va bien. No vamos a ver, como dice la gente, vamos a ver qué nos trae el nuevo año. No, olvídate. No es que vamos a ver qué nos trae el nuevo año. Vamos a ver qué construimos. Vamos a ver qué le arrebatamos al nuevo año. Y no es simplemente vamos a ver qué nos trae. Eso es una visión de una persona conformista, resignada, ¿cierto que sí? Miremos a ver qué nos trae. Ay, no, pues yo creo que no le va a traer nada, ¿sí? Estamos todavía como ese pensamiento que le meten a los niños. Pídale al niño Dios a ver qué le trae el niño Dios, ¿cierto? No se trata de eso. Vuelvo y repito. Nuestra actitud tiene que ser una actitud de conquista,
y una actitud en la cual yo determino aquello que yo voy a hacer, yo determino aquello que yo voy a construir y sobre esa base entonces yo me proyecto al nuevo año. ¿Ok? Muy bien. Lo que vamos a ver en el Salmo 100 es características que son esenciales y con las cuales nosotros debemos construir el nuevo año. No son opcionales, hay que tenerlas, hay que construir con esas características que vamos a mencionar en este salmo. Dice así el Salmo 100: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Amén. En mi concepto, el tema central del Salmo es la gratitud, y lo demás se desprende de esa gratitud. Pero el Salmo habla en todo el texto acerca de la importancia de tener gozo, de tener alegría, de tener un ambiente en el cual yo califico las cosas que están a mi alrededor como cosas buenas, y eso me lleva a tener gratitud. Pero el primer punto que vamos a tratar es: no existe gratitud a no ser que en primer lugar yo pueda tener la capacidad de desarrollar gozo y alegría. Entonces, el gozo y la alegría son el resultado de una persona que ha cultivado para sí misma esa característica de gozo y esa primera característica de alegría. Comienza entonces el Salmo diciendo: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Voy a hacer una pregunta obvia, pero creo que vale la pena hacerla. ¿Esto es una orientación bíblica o esto es un mandamiento bíblico? ¿Es claro para todos que es un mandamiento? ¿Los mandamientos son opcionales o son de carácter obligatorio? Obligatorio. Bueno, entonces nos hemos echado el lazo nosotros mismos. ¿Cuántos hemos vivido un año 2015 con gozo y con alegría? ¿Qué porcentaje dijo amén? No, ok, perfecto. Entonces, si la característica principal de nuestra vida no ha sido el gozo y la alegría, ¿estamos en obediencia o en desobediencia? Estamos en desobediencia. Esta desobediencia es diferente a una desobediencia cualquier otra, como fuera mentir o cometer otro pecado, ¿o es igual? Es igual, con consecuencias diferentes, porque el problema con el pecado es que el pecado tiene consecuencias diferentes. Pero una desobediencia es igual a cualquier otra desobediencia. Trae consecuencias, trae aspectos negativos en nuestra vida. Entonces, es importante que nosotros permitamos que esto entre en nuestro ser. Como hijo de Dios, yo no tengo el derecho y yo no puedo ser permisivo conmigo mismo y aceptar que mi vida sea una vida en la cual la característica principal o la emoción principal sea una diferente al gozo y a la alegría, ¿sí? Yo no me lo puedo permitir, porque si me lo permito estoy en desobediencia. Si nosotros lo asumimos de esa forma, no vamos a ser permisivos con nosotros mismos, porque el problema nuestro es que nosotros somos permisivos. Entonces digo, no, pero es que yo tengo derecho. Yo tengo derecho a estar triste, yo tengo derecho a estar preocupado, yo tengo derecho a estar ansioso, yo tengo derecho a tener días malos, yo tengo derecho, y cuando tú vas y sumas, de los 365 días, tal vez la mitad o más lo pasé o lo permanecí dándome gusto y teniendo derecho. ¿Sí? ¿Nos entendemos en eso? ¿Sí nos pasa? Nos pasa demasiado. Y vuelvo y repito, como nosotros no lo conceptuamos como un pecado, entonces nosotros dejamos que eso se torne una característica de nuestras vidas.
Y lo vamos viviendo y vivimos la vida cristiana de esa forma y llega un momento donde se nos torna normal vivirlo de esa manera. Nos parecemos al religioso tradicional que ha hecho su propia tabla de pecados y le ha colocado los valores a esos pecados. ¿Se acuerdan de los pecados veniales y los pecados capitales? Yo digo, ¿y de dónde sacamos eso? Porque yo en la Biblia no veo los pecados veniales y los pecados capitales, ¿sí? La Biblia dice, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y también dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros, pero coloca las cosas en la misma categoría. Tanto esto es pecado como esto es pecado. Pero la religión ha colocado características y la religión ha colocado niveles. Y la sociedad se ha adaptado a esos niveles. Entonces, yo no cometo los pecados capitales, pero yo sí cometo los pecados veniales. Entonces, el religioso común y corriente, él tiene su propia tabla de pecados. Él dice, por ejemplo, robar al pobre no es robar. ¿Cierto que sí? Perdóname, robar al rico no es robar, me equivoqué. Bueno, aquí se roba al pobre y al rico también, ¿no? Pero el dicho es diferente. Robar al rico no es robar. Entonces, en lo que yo pueda ser deshonesto, entonces yo lo soy. Simplemente es con que yo le dé una categoría a fulano. Fulano tiene plata, a ese no importa que le robemos. A una persona que en alguna ocasión yo le presté dinero y nunca me lo pagó. Y un día le dije, oye, ¿qué pasó con el dinero que yo te presté alguna vez? Fue poquito. Dijo, yo no se lo pagué porque yo sé que a usted no le hace falta la plata. Así me lo dijo. Y no es que me dijo, ay, perdóneme. No, no me lo pagó. O sea, esa persona, ya la delaté, ella consideró que para mí ese dinero no era algo esencial, no era necesario. Y como consideró que para mí no era necesario, no era esencial, entonces determinó para sí misma, yo no necesito pagárselo, y nunca me lo pagó. ¿Eso es pecado o no es pecado? Pero para esta persona no, porque como él no necesitaba, entonces si viera que yo me ganaba el salario mínimo, entonces me lo pagaba. Pero como veía que no, entonces no se lo paguemos. Así hacemos nosotros con este tipo de cosas, este tipo de pecados. Vamos tomando nosotros determinaciones sobre qué es lo que yo no puedo hacer y qué es lo que yo sí puedo hacer. Seguramente para la mayoría de los que estamos aquí, robar es algo que nosotros decimos, no, eso no lo voy a hacer. Adulterar o hacer otro tipo de cosas, no, eso no va con mis principios. Pero tener una vida cargada de tristeza, una vida cargada de amargura, una vida cargada de decepción, ¿eso sí no lo podemos permitir? Para la gran mayoría, sí. La gran mayoría es algo que es aceptable, porque como moralmente es algo que no es tachable, entonces yo me lo puedo permitir a mí mismo. Y vivo mi vida y construyo mi vida cristiana, mi vida familiar, mi vida de negocios, el ambiente en el cual yo me muevo, yo lo construyo dentro de esas características. Entonces todo el mundo me conoce como el cara de limón, ¿cierto? Como la persona amargada, ya llegó ese tipo que es pura amargura, ¿cierto que sí? Me permito a mí mismo que me conozcan como una persona cargada de tristeza, de depresión, de un montón de cosas. Y ya hasta la familia lo sabe, ¿sí? Hoy no le diga nada a su mamá porque amaneció con el mico al hombro. Entonces, esposo e hijos busquen esconderos a peso. Entonces nadie puede golpear la puerta duro, nadie puede poner música, no abren las ventanas porque hoy su mamá amaneció con el mico al hombro, ¿sí? O el papá, porque a veces los papás son los más cíclicos emocionalmente. Su papá llegó hoy mal de la empresa, entonces todo el mundo debajo de la cama, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese papá y esa mamá, o ese hijo, quien sea, es una persona permisiva. Y es una persona que se permite a sí misma crear ese ambiente para sí misma, y además de crearlo para esa persona, lo crea para los demás, ¿cierto? Y no le importa. No me importa que yo me esté dañando a mí, mi salud física, emocional. No me importa que esté dañando la salud de los demás. Eso no interesa. Porque yo hoy estoy con el mico al hombro. Porque hoy yo amanecí con la depre, ¿cierto? Y como yo amanecí así, entonces ese día yo tengo permiso de ser lo que yo en los otros días no puedo ser. La pregunta es, ¿seré yo maestro? ¿O no? ¿Ninguno? Yo creo que sí. Yo creo que nos pasa demasiado, ¿sí? Y nos dejamos llevar por este tipo de emociones. Nos dejamos llevar por este tipo de actitudes que asumimos como siendo propias y nos las permitimos. Y si usted se da cuenta, eso tiene un patrón en su vida. Eso sucede cada mes, o sucede cada 45 días, o sucede cada 2 meses,
pero tú tienes tus etapas. Y cuando te está haciendo falta, tú te las buscas, te las inventas, pero finalmente vas a caer en ese mismo estado, ¿sí? Porque tú te quieres dar permiso. ¿Por qué hacemos esto? Porque resulta conveniente, ¿cierto que sí? Esto resulta conveniente. Porque es que el día que yo estoy triste, el día que estoy amargado, ese día no tengo obligaciones con nada ni con nadie, ¿sí? Ese día no tengo ni siquiera que orar, porque Dios sabe que hoy estoy mal. Entonces Dios sabe que hoy no tengo por qué orar, ¿cierto que sí? Entonces hasta Dios sale tumbado en ese negocio, ¿sí? Ese día es conveniente porque ese día no tengo la obligación de hablar, de comunicarme. Entonces yo me doy el permiso y ese día, como yo estoy mal, hoy no hablo, hoy no me comunico, hoy simplemente me aíslo, hoy simplemente hago lo que yo quiera hacer. Y yo pregunto, ¿realmente nosotros tenemos esos permisos? ¿Yo tengo el derecho a que una persona me hable y yo me torne el mudo de la casa? ¿Cierto que no? Pero no es cierto que lo hacemos. Lo hacemos, entonces hoy soy el mudo. ¿Cómo le va? Bien. ¿Y cómo se sienten? ¿Sí? Y los demás tienen que todo el mundo aguantarse la falta de comunicación, la falta de contacto y de todo, porque sencillamente yo hoy estoy así. Yo digo, sí, una vez al año no hace daño, porque todos tenemos días malos, ¿cierto que sí? Pero cuando esa es la característica de mi vida y se vuelve algo cíclico, esto es algo enfermizo y esto es algo que básicamente es una desobediencia a un mandamiento bíblico. Así funciona, así de sencillo, ¿sí? La Biblia no está diciendo, mijito, cuando usted se sienta bien, cante con alegría, ¿sí? No, no, no. Dice, cantad alegres a Dios, dice el Salmo 100, versículo 1. Y es cantar siempre. Qué triste es cuando este grupo que está aquí en la mañana, llegan a las 7 de la mañana, todas las mañanas para recibir un devocional, para orar, para crear una atmósfera espiritual, ensayan para no equivocarse, preparan el sonido para que no tenga pitos, no tenga nada. Y llegas tú, que eres la persona que va a recibir esa alabanza, y llegas y te sientas y no cantas. O llegas y dices, ay, yo voy a llegar a la iglesia a las 10:30 para evitarme la alabanza. ¿Cierto? Hay personas que dicen eso. A mí no me gusta la alabanza, por eso yo llego a las 10:30. Interesante. Interesante que yo me dé esos permisos. ¿Yo puedo llegar delante de la presencia de Dios y no alabarle? O sea, ¿eso es algo que yo puedo hacer? Es que yo alabo a Dios de otra forma. Sí, es verdad, hay muchas formas de alabar a Dios. Pero pienso que cuando nos reunimos como comunidad, eso debe ser una característica propia de nosotros. Cantar alegres a Dios, alabarle, bendecir su nombre, ¿sí? Y es algo que nosotros tenemos que hacer. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Eso es algo que Dios está diciendo, esto es lo que yo quiero ver en ustedes. Esto es lo que yo necesito ver en ustedes. Si alguno esta semana perdió a un familiar, una persona muy querida, si alguno tuvo una enfermedad que lo tiene muy doliente en su cuerpo, si alguno tuvo una pérdida económica muy grande, si alguien tuvo una catástrofe esta semana, a esa persona yo digo, bueno, dejémoslo que hoy no cante, dejémoslo que hoy llore su pena, porque es que esta semana tuvo una semana terrible. ¿Alguien tuvo una semana terrible? Sí, la hermana sí tuvo. Ahorita le preguntamos qué pasó. ¿Y los demás? ¿No? ¿Cómo la pasaron? Rico, ¿cierto que sí? Entonces, ¿quién debería cantar? Todos menos la hermana. A la única que le damos permiso porque ella dice que no. No, es verdad. Pero todo el resto tenemos la obligación de cantar al Señor con alegría, de venir ante su presencia con regocijo y alabarle y bendecir su nombre, porque Jehová es Dios, ¿cierto? Entonces, es una característica que Dios la coloca y es un mandamiento. Si hay dificultades, dice la palabra de Dios en Santiago, dice, tened por sumo gozo cuando estéis en medio de diversas pruebas. Por sumo gozo, dice la palabra de Dios, ¿sí? O sea, el gozo más excelso. Ay, acabo de perder 50 millones, me siento tan feliz. Parece ridículo, pero la Biblia dice, sí, tranquilo, téngalo por sumo gozo. ¿Por qué Dios se atreve a decir cosas tan extremas? Porque para Dios no hay nada imposible. Y si yo perdí 50 millones en un negocio, poderoso es Dios para hacer que me gane 500 en el siguiente. Entonces, pero Él dice, tenga por sumo gozo. El ejemplo máximo de esto lo tenemos en Job. Hijos, hijas, mala mujer, pero tenía una.
de todo, ¿cierto que sí? Y llega y lo pierde absolutamente todo. Todo, todo menos la mala mujer. Hasta en eso fue de mala Job. Pero lo perdió todo. Y Job se mantiene fiel y firme a Dios y a sus principios. Y cuando tú lees la historia de Job en el último capítulo del libro de Job, encuentras que Dios le da hijos, hijas, hacienda, y el hombre se volvió mucho más rico y con mucho más cosas que las que tenía antes de la prueba. Por eso la Biblia dice, por eso usted tiene que estar gozoso aún en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque es Dios el que le dice, si usted está gozoso en medio de la prueba, no se preocupe, yo soy capaz de devolverle lo que perdió, yo soy capaz de restituir aquello de lo cual usted carece, pero mantenga una actitud de gozo. Entonces, el énfasis que yo quiero hacer es que en el próximo año, desde ya tenemos que prepararnos para eso. En el próximo año es la necesidad de comenzar a cultivar un espíritu y un espíritu cargado de gozo, cargado de alegría. Las personas necesitan ingerir media botella de licor para poder sentirse gozosos. ¿Se dan cuenta de eso? La zona rosa está atestada, los bares, todo está atestado de gente bebiendo, buscando de alguna forma, yo necesito sentirme gozoso. Entonces la única forma es manipular, engañar a mi cerebro para que mi cerebro, por medio de una sustancia alucinógena, crea que el ambiente es un ambiente agradable, porque es un engaño para el cerebro. Le damos un narcótico llamado alcohol o cualquier tipo de droga, éxtasis o lo que sea, le damos este narcótico, engañamos al cerebro y el cerebro entiende que estamos felices, cuando la verdad es una situación de miseria. A mí me gusta mucho observar a las personas en sus diferentes ambientes. Y es triste ver una persona que, vuelvo y repito, solamente se puede sentir gozosa cuando tiene medio botella de licor entre el pecho y la espalda. Entonces, ¡qué alegría! Estamos felices. Cuando la verdad no existe tal alegría. Entonces, es muy importante que nosotros asumamos un compromiso con nosotros mismos. El depresivo tiene que decir, yo no tengo más derecho a ser depresivo. La persona ansiosa tiene la obligación de llegar y decir, yo no tengo el derecho a seguir siendo la persona ansiosa. El irascible tiene que decir, yo no puedo seguir permitiendo que la ira sea el sentimiento que domina mi vida. El amargado tiene que decir, yo no puedo permitirme a mí mismo más la amargura. Y esto tiene que ser una decisión que nosotros tomamos en nuestro ser. No es que esperemos a que las circunstancias cambien, no. No son las circunstancias las que determinan mis estados de ánimo, es la percepción que yo tengo de mis circunstancias. No son las circunstancias. No, es que yo tuviera una buena mujer, no, si yo tuviera un buen esposo, no, si mis hijos fueran diferentes, no, si mi negocio fuera mejor. ¿Sí? Y siempre estamos creyendo que es una circunstancia externa la que tiene que determinar lo que yo soy o lo que yo no soy. Falso de toda falsedad. Es la percepción de la circunstancia que tú tienes delante de ti. Puede ser mucho más saludable, y lo es, sentarse a la mesa o en la cama y tomarse un pocillo o panela con pan, si es lo único que la familia tiene, pero tomarse los juagados de la risa, que sentarse en el mejor restaurante de Bogotá delante de un plato de langostinos, de comida de mar, de lo más fino que a ti te guste, y con una cara llena de amargura, con un corazón lleno de amargura. Mira, es más, y esto no es una exageración, tú puedes ser más feliz andando en Transmilenio y que te aprieten, te toquen, te molesten y de todo, en serio, a pesar de que es horrible, que andar en el mejor carro que hay en este momento, en el último modelo, y con un corazón cargado de tristeza y cargado de amargura. Es mejor el Transmilenio. Por eso yo creo que Dios no se lo ha quitado a muchos, ese tormento, en serio. Pero es el hecho de realmente poder darnos cuenta de eso. Es muy triste, y no se ofendan con lo que yo les voy a decir, pero es muy mediocre de nuestra parte cuando nosotros nos disculpamos y aceptamos y decimos que son las circunstancias o que son un tercero el que es responsable de lo que yo soy y de la manera como yo me siento. Olvídate de cuentos, eso no es verdad, ¿sí? Es que son estas circunstancias, es que es esta persona, es que es tal cosa lo que me hace ser como yo soy. Si no fuera por él o por ella o por la circunstancia, yo sería diferente. Salte por favor de ahí, ¿sí? Salte por favor de ese pensamiento.
Esto es igual al pobre que dice, es que yo soy pobre porque como este país es lleno de ladrones y injusticia, por eso yo soy pobre. No, usted es pobre porque usted quiere. Porque la persona más pobre que exista, si toma una buena decisión, deja de ser tan pobre y termina un poquito mejor. ¿Cierto que sí? Es una actitud que yo tomo frente a las cosas. Y en ese sentido yo quiero que salgamos de aquí absoluta y totalmente conscientes de eso. ¿Sí? Es la actitud que yo asumo. Yo decidí ser así. Yo decidí tomar esa actitud y por eso es que yo soy lo que soy. ¿Cierto que sí? Hay personas cuya característica principal es la amargura. ¿Sí? No es que yo soy una persona amarga, resentida, dolida por esto, por aquello. Y esas personas siempre tienen a alguien a quien responsabilizar de eso. Me acuerdo de una persona adulta que yo conocí ya grande, bueno, he conocido mucho, la verdad. Fracasado, vicioso, con una cantidad de parafilias en su vida, unas cosas horribles las que esa persona tenía. Vicioso de todo tipo, alcohol, bueno, una cantidad de cosas muy, muy, muy malucas. Y el tipo, ya un hombre de más de 40 años, cuando se refería a su padre, siempre lo hacía con una vulgaridad por delante. Es que el tal y pascual de mi papá. Y para él, su papá era el responsable de todo lo que hacía. Y claro, era muy cómodo para él porque mientras él responsabilizaba a su papá, no tenía que hacerse responsable de sus propios vicios y de sus propias aberraciones y de su fracaso. Entonces siempre tenía a alguien a quien responsabilizar. Responsabilizaba a su papá porque su papá no hizo, porque su papá no le dio, porque su papá tal cosa, y entonces él podía responsabilizar a su papá y quedar absolutamente libre para ser una persona totalmente viciosa y totalmente irresponsable. Eso es terrible, ¿cierto que sí? Eso es absolutamente terrible. Y vuelvo y repito, es lo que yo les estoy diciendo a la luz de la palabra. Es importante que nosotros dejemos esto. Si hoy viniste triste, amargado a la iglesia, bueno, hoy es el último día el que tienes permiso de eso, porque no has escuchado el mensaje. Pero a partir de ahora es importante que haya un compromiso personal, un compromiso muy fuerte, de decir, yo necesito desarrollar esta característica como un mandamiento de mi vida. Y ojo con esto, porque si llevas mucho tiempo cultivando esas emociones negativas como las que yo te acabo de decir, te va a costar un montón, mucho, llegar y decir, yo no me permito más esto a mí mismo. Mira, hablándolo un poquito fisiológicamente, existen drogas sintéticas, las creadas por el hombre, pero existen drogas naturales, las que nosotros mismos creamos en nuestro propio cuerpo, ¿cierto? Y cada emoción que yo cultivo tiene su propia huella bioquímica en mi cuerpo. Y no, para los que saben un poquito de eso me van a entender, los que no voy a procurar ser lo más claro posible. Cada vez que tú desarrollas un patrón emocional en tu vida, ese patrón emocional que tú lo percibes como conductas que tú ejecutas, en tu interior es un patrón bioquímico. Entonces, tu cerebro se acostumbra a preparar un coctelito para ti día a día de acuerdo a como tú le dijiste que a ti te gustaba. Vamos a procurar ser gráficos en esto. No nos pasa a nosotros porque nosotros somos así. Pero el que dice, ay, a mí me gusta tomarme vodka con jugo de naranja y con una cereza, y yo todos los días a las 7, 8 de la noche me tomo eso. ¿Qué pasa la noche que no se lo toma? No duerme, comienza a temblar, ay, ¿por qué me sentiría tan ansioso? Porque es un alcohólico, ¿cierto que sea así de sencillo? El cerebro hace lo mismo. Entonces, cada vez que tú te deprimes, tu cerebrito interiormente prepara un coctelito de neurotransmisores, o cada vez que tú te llenas de amargura, o cada vez que te llenas de ansiedad. Entonces tu cerebrito va construyendo un cóctel dentro de ti. Metámosle un poquito entonces de dopamina, metámosle un poquito de serotonina y hace ese coctelito y te lo manda a tu torrente sanguíneo. Entonces cada vez que te deprimes, pues tú recibes ese cóctel y ese cóctel facilita una serie de cosas. Facilita que llores, facilita que te sientas sin energía, facilita un montón de situaciones que tú percibes como siendo parte de tus costumbres, de tus repertorios emocionales, como tú te sientes y físicos. Ok. ¿Qué pasará el día que tú dices, no, yo hoy no me voy a deprimir más, a partir de ahora voy a tener una actitud diferente? Adivina qué va a pasar. El cerebro va a decir, mi cóctel, ¿cierto? ¿Dónde está mi serotonina? ¿Dónde está mi dopamina? Démela, yo necesito tomarme eso. Y va a ser una lucha para poder desintoxicarte de eso.
Parece un mandamiento sencillo. Ay, cantad al Señor con alegría. Ah, listo, el próximo domingo yo vengo y canto. Sí, vamos a ver. Si usted se compromete, mientras su organismo se desintoxica de ese tipo de costumbres, de ese tipo de patrones, va a costar, va a costar. Pero si te comprometes, puedes generar y puedes enseñar a tu cerebro un repertorio nuevo. Y le puedes decir a tu cerebro cómo él tiene que comenzar a comportarse, cómo tiene que comenzar a actuar de manera diferente. Es reentrenarlo. Pero eso no es nada sencillo. Eso es algo que requiere disciplina y requiere decisión. ¿Estamos claros en eso? ¿Cuánto necesitan crear un nuevo repertorio? Ah, bueno, porque me preocupa estar hablando para mí solo. No, yo creo que sí lo necesitamos y lo necesitamos mucho. Yo hago énfasis en esto porque mira, mis hermanos, y con esto no quiero descalificar lo que otras congregaciones hacen, pero muchas congregaciones planean para el día 30, 31 de diciembre, vamos a consagrar este año al Señor. Y normalmente la consagración implica en diferentes tipos de cosas que se hacen en cada iglesia. Entonces sí, ese día es la emoción y declaramos que este año es 2016, el año de la bendición, y declaramos que no sé qué. Chévere, yo digo rico de hacer esas declaraciones, genial, yo no tengo problema en eso. Pero oye, si tú no te preparas, si tú no te entrenas para eso, esa declaración va a ser una declaración vacía, una declaración hueca, ¿cierto que sí? ¿Cuántas cosas nosotros no declaramos que Dios no las puede declarar junto con nosotros porque no son una realidad en nuestras vidas? ¿Tú crees que con llegar el día 30, el día 31 y declarar, yo declaro que mi familia va a ser bendecida, yo declaro que va a venir prosperidad, yo declaro que va a venir salud, yo declaro un montón de cosas? Y sales del culto, sales de la reunión y lo primero que haces es tener un agarrón con tu esposo y con tus hijos. ¿Dónde queda esa declaración? Es una declaración tonta, es una declaración vacía. Y las multitudes se emocionan las unas con las otras. Sí, ya lo declaramos, sí, este año salimos a conquistar el mundo. Pasan 2, 3 días, ahí estamos, los mismos con las mismas. ¿Por qué? Porque son cosas que hacemos en términos emocionales, pero que no tienen un compromiso real en nuestras vidas. No son reales. Y lo que queremos es tener un evangelio real, algo contundente. Listo, yo me voy a preparar. La palabra que Dios trajo para mi vida hoy tiene que ver conmigo. Soy una persona que maneja la tristeza, la amargura, la ansiedad, la angustia, lo que sea. ¿Ese soy yo? Sí, ese soy yo. Ah, bueno, perfecto, entonces voy a cambiar. Entonces voy a tomar una actitud diferente. Entonces voy a generar un nuevo repertorio a la luz de la palabra. Me comprometo con Dios, me comprometo con la palabra y con base en ese compromiso comienzo a construir. Si sobre ese compromiso yo hago una declaración de que el próximo año va a ser una gran bendición, gloria a Dios, te creo que va a ser una gran bendición. Pero si solamente, vuelvo y repito, es una declaración hueca, una declaración vacía, oye, olvídate, eso no va a ir para ninguna parte. Entonces es importante que nosotros lo veamos, es muy importante. ¿Por qué Dios demanda esto de nosotros? Venid ante su presencia con alegría. ¿Será porque Él necesita que le cantemos? ¿Él se siente, es esencial para Dios que tú vengas y cantes con alegría? No. Como Padre y como Creador, Él quiere que tú reconozcas y que le des honra, ¿cierto? Le digas, oye, no, yo reconozco que lo que tengo, lo mío es pura bendición, lo mío no es casualidad, ¿sí? Dios sí necesita eso. Entonces, para Dios es indispensable, es parte del respeto que tú le tienes a Él, estar gozoso, alegre, ¿cierto? Delante de la presencia del Señor. Pero ese mandamiento tiene una segunda intencionalidad y es tu bienestar físico, tu bienestar familiar, tu bienestar social. Piensa por un segundo, ¿qué sería comencemos por lo más básico, de tu salud física si fueras una persona más alegre, una persona más gozosa en tu vida? ¿Tu salud sería igual o podría ser diferente? Muchísimo mejor. ¿Cuántos problemas de colon? ¿Cuántos problemas de migraña? Problemas de N cantidad de cosas que nosotros tenemos simplemente responden a un patrón emocional, a una sobrecarga emocional. Mira, muchas veces los problemas nuestros es porque emocionalmente haz de cuenta que tú estuvieras conectado a un cable pelado, conectado a la corriente, estás ahí todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo vas a sobrevivir así? Te vas a morir tarde que temprano. Y nosotros nos conectamos a emociones negativas y estamos ahí todo el tiempo recibiendo emociones negativas. ¿Qué va a pasar? Nos enfermamos.
Entonces piensa en tu salud física. ¿Cómo sería diferente si tuvieras una carga emocional diferente? Piensa en tu familia, en lo relacional. ¿Cómo sería la calidad de tu familia, la relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? ¿Cómo sería el ambiente de tu hogar si realmente tuvieras una carga emocional diferente? ¿Es tu hogar aquello que realmente Dios quiere que sea? Porque en muchas ocasiones encontramos a la familia cristiana cargada de conflicto. Y si no es cargada de conflicto, cargada de indiferencia. Y si no es cargada de indiferencia, con una emocionalidad plana. Oye, y eso es triste, es horrible. Familias que entre comillas son funcionales, pero son familias en las cuales no hay gozo. ¿No han visto eso? ¿Aquí pelean ustedes? No. ¿Aquí la pasan rico ustedes? Tampoco. ¿Sabes cómo es eso? Es como tomar sopa pero tomarla fría. Horrible, ¿cierto que sí? Imagínate la mejor cazuela de mariscos a los que les guste la comida de mar, o el mejor pargo rojo, o el mejor bistec, la mejor carne, pero fría. ¿La puedes disfrutar? Horrible, horrible, ¿cierto que sí? Y muchas veces eso es el ambiente en el cual se ven obligados los hijos a crecer. Un ambiente donde las emociones son planas. ¿Y sabes por qué son planas? Porque es que si cambiamos de emoción, se forma la pelotera aquí. Entonces, para que no haya pelea, mantenemos una emocionalidad plana. No hay diálogo, no hay comunicación profunda, cada uno está en lo suyo. El mejor amigo de todos es el televisor y el internet en este momento, ¿sí? Pero la familia es una familia que no goza, que no disfruta, que no la pasa bien. Oye, esto es horrible. Pero dime una cosa, ¿no aceptamos eso como siendo la realidad de nuestra familia cristiana? En muchas ocasiones sí, eso es lo que aceptamos. Ay, ¿cómo ahí vamos? Ahí la vamos llevando. Eso el 2016 aguanta. Aguanta. Esa es una situación muy miserable. Es como prepararme para el próximo año comer todos los días aguapanela con pan. La aguapanela no es fea, pero yo creo que después de 2 o 3 días ya sabe horrible. Pero nosotros aceptamos eso. Aceptamos la pobreza relacional y lo aceptamos como una condición normal en nuestras vidas, en nuestras familias. ¿Por qué? Porque sencillamente no queremos arriesgarnos a comprar, a construir algo mejor porque nos sale costoso. Pero esto es algo que no debe ser así. Es una actitud que no debemos tener. Entonces, ojo con eso. Porque queremos la bendición de Dios, construyamos la bendición de Dios. Compremos la bendición de Dios. Asumamos una postura de llegar y decir, no, es que nosotros sí queremos algo nuevo, nosotros queremos algo grande. Nosotros no queremos mantenernos en esta misma actitud. Y de esa manera, claro, de esa manera vamos a poder recibir algo nuevo de parte del Señor. Entonces, ¿el mandamiento tiene como propósito que honremos a Dios? Sí, claro que sí. Pero además de honrar a Dios, es poder construir algo que sea bueno, algo que sea valioso, por aquello que Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Cristo no murió por ti y por mí para que vivamos una vida miserable en todo sentido. No, Él murió por nosotros para que tengamos algo de calidad, algo bueno. Pero si tú no lo quieres, no lo puedes tener. La pobreza de la persona no está en cuánta plata la persona tiene. La pobreza de la persona está aquí, en su mente, ¿cierto? Hay personas que económicamente no tienen nada, pero interiormente son ricas porque tienen una gran visión de la vida y construyen cosas grandes para su vida. Y hay personas que teniendo recursos viven la vida más pobre y la vida más miserable que puedan tener. ¿Por qué? Porque interiormente son personas absolutamente pobres. ¿Sabes qué es la persona más pobre que yo conozco? El egoísta, ¿cierto? El egoísta, él nunca cree que él puede dar nada. ¿Se puede dar tal cosa? No. ¿Por qué? Porque el egoísta siempre está pensando que le va a faltar. El egoísta siempre está pensando que entre él más atesore, él más va a tener, que es más valioso lo que yo tengo que lo que yo doy, ¿sí? Y es egoísta consigo mismo, es egoísta con su familia, es egoísta con Dios, con todos los demás. Y eso es triste. Y Dios no quiere que nosotros vivamos de esa manera. Dios quiere que tengamos algo nuevo, que tengamos algo diferente. Entonces, el mandamiento de estar siempre gozosos, ¿sí? Dice la Biblia, está siempre gozosos, ¿sí? Canten al Señor con alegría, entren con regocijo. Oye, este es un mandamiento que tiene como propósito tu salud física,
tu bienestar familiar, tu bienestar social, relacional, económico. En todo sentido esto afecta. Nadie quiere hacer negocios y nadie quiere relacionarse en ningún sentido con personas cargadas de amargura, cargadas de dolor. Mire, yo le quiero vender, contráteme que yo soy un excelente empleado. ¿Qué dices tú como jefe? Uno lo mira y dice, no, mijo, para traerme aquí una llorona aquí a mi trabajo, yo no lo quiero, ¿sí? Muchas veces las personas pierden sus grandes oportunidades es por ese tipo de situaciones, porque lo que reflejan hace que los demás los repelan, ¿sí? ¿Por qué no quiere la gente estar con usted? Por la actitud que usted maneja. Es una actitud tan triste, tan depresiva, tan amarga, tan de todo, que las personas no quieren estar con usted. Entonces es importante que pensemos en cambiar. ¿Amén? Muy bien. Este mensaje lo voy a seguir la próxima semana. Vamos a explorar un poco más a profundidad lo que significa la gratitud. Pero desde ya, jamás voy a alcanzar gratitud si en primer lugar yo no desarrollo una actitud de gozo, una actitud de alegría.